conmigo y lo primero, pues, presentarte, Saúl. Dinos quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas. Pues yo soy Saúl Barreda, tengo 29 años, soy de Cantabria y realmente lo que tengo es una tienda online de culatas de coches, que es un recambio del motor del coche. Algo que, bueno, pues realmente alguien dirá, ostras, qué concreto, ¿no? Qué definido y también, pues, por supuesto que tiene cabida como negocio y siempre pensamos que, bueno, pues que se puede crecer solo con determinado tipo de negocios, pero por supuesto que se puede crecer con todos se dediquen a lo que se dediquen, así que me alegro muchísimo de que estés esta tarde con nosotros para contarnos muchas cositas sobre cómo conseguir ese crecimiento. Lo primero es, ¿dónde estaba Saúl? ¿Qué hacías? Si tenías negocio, no tenías. ¿Qué ocurría en tu vida antes de empezar la formación con Level Up? Vale. Todo empezó con una pandemia, confinado en casa, y yo estuve trabajando de director de marketing y publicidad, que realmente es pues, de formación lo que tengo. En una rectificadora de culatas entré como director de marketing y publicidad. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia y hubo que hacer pues limpieza, me tuve que ir de la empresa directamente y luego llegó la pandemia que también yo me dedicaba a pinchar, era disc jockey en discotecas, a la vez era árbitro de fútbol y a su vez pues también gestionaba, ayudaba con las redes sociales a esas discotecas, a planificar un poco pues fiestas y demás. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia y tuvo que cerrar todo y yo siempre he sido emprendedor, desde los 16 años pues ya siempre quise tener esa libertad financiera, como desvincularme un poco de depender del dinero de mis padres. Ya me metí incluso a ese disc jockey y a ese arbitraje con esos 16 años, ya empecé ahí y empezaba a esa energía o esa chispa emprendedora de buscarte la vida tú solo. Y al final pues ahí fue un poco donde empezó todo, llegó esa pandemia y realmente puse a analizar una serie de mercados o de situaciones que se podían dar y me di cuenta pues que ese producto que realmente eran las culatas era un producto que yo le denomino de alto valor porque es de un ticket alto, de una media de esos 800 o 1000 euros y que al final no había ninguna tienda online en España creada en venta exclusivamente solo de culatas, era todo recambios en general, por así decirlo, vendía todo tipo de recambios. Uh-huh. ¿Y cómo empezaste la formación? ¿Cómo fue el primer contacto y qué supuso en ese momento bueno, que tú arrancabas prácticamente el negocio, por lo que me estás diciendo? Yo entendí antes de emprender o de generar el negocio, crear la empresa, que a ser empresario había que aprender. Y eso fue, siempre me ha quedado muy claro que cuando siempre he intentado hacer algo, me he intentado formar sobre lo que hacía. Igual que a ser arquitecto se aprende, igual que a llevar un restaurante, que a cocinar, que a hacerte cualquier carrera, aprendes a ser abogado, aprendes a una profesión. Yo entendí que a ser empresario había que aprender también. Y fue cuando empecé pues, a devorarme todas esas charlas gratuitas que no solo había en Level Up, sino había en Level Up y había de muchísimas empresas en Internet, que es una tormenta de información, de emprendimiento, de gente que ahora mismo está en el online enfocándose a captar esos emprendedores, esos empresarios. Y después de mucho vídeo, mucha formación y estar en casa y verlo todo, al final yo siempre tenía como la, que tenía que tomar el paso de hacer una compra de algo ya grande, no consumirlo gratuito. Y realmente, pues de una charla gratuita que hubo de Carlos, yo me conecté a una, luego a otra, y me parece que fue en la tercera que ya pues presentó el primer curso de iniciación que se llamaba Secretos o Reinicia tu negocio. Y yo entendí que digo, tiene una potencia que yo creo que no me lo puedo perder. Y también era como, necesito esa llave para poder generar un negocio que funcione, porque no entiendo cómo hay afuera la gente crea empresas sin una formación de cómo gestionarla, de cómo llevarla, de cómo saber cómo se mide una rentabilidad o de cómo hacer crecer o de cómo realmente generar negocios rentables. Y ahí ya lo vi que iban a dar esas primeras pinceladas en la carrera profesional de aprenderlo y me tiré a por ello porque lo veía muy claro en ese sentido. Claro, sí,
yo estoy totalmente de acuerdo contigo, evidentemente, en que si quieres hacer algo, ¿no? Tienes como que entender cómo funciona y que independientemente de a qué se dedique tu negocio, lo mismo que te formas para esa profesión detrás de tu negocio, pues que tienes que formarte, ¿no? Tienes que entrenarte, digo yo, como empresario, como empresaria. Entonces, en tu caso, pues como que lo tuviste muy claro porque, insisto, estamos hablando de un negocio que empieza de cero, empiezas con tu formación, como tu entrenamiento como empresario y qué ocurre después, qué encuentras, cuáles son las herramientas, porque en el propio título, ¿verdad?, de esta entrevista ya lo anunciábamos, pero hay un crecimiento bestial detrás de tu negocio. Bueno, me gustaría que compartieras un poco cuál es ese crecimiento, cuál es ese avanzar en tu negocio y cuáles son las claves que realmente sientes que te han llevado a ese crecimiento, ¿no? Porque al final estas entrevistas lo que buscamos es que haya inspiración y que se vea que se puede. Yo creo que tu ejemplo es clarísimamente un ejemplo de que se puede empezar desde cero y conseguir y lograr pues grandes cosas que nos vas a contar ahora. Pues lo primero que yo entendí es que para tener un negocio lo que había que ser era diferente al resto que te estaban rodeando. Y muchas veces estamos encarcelados en nuestro día a día o en nuestra ejecución y no sabemos cómo ser diferentes al resto. Yo estuve haciendo un estudio un poco de lo que estaba, de cómo estaba el mercado, y nuestro crecimiento ha sido gracias a dar lo que nadie da, que muchas veces tienes miedo porque dices, es que, ¿cómo vas a sobrevivir solo vendiendo un producto, por ejemplo? O sea, un consumo o un solo producto, solo que hay diferentes coches que utilizan ese modelo o ese producto y no eres capaz de decir, pues detrás puede haber un negocio o no lo puede haber. Yo siempre digo que siempre hay que testear y que hay que probar. Tenemos muchas creencias en nuestra cabeza que hasta que no probamos no sabemos si funcionan o no. Claves que hemos conseguido nosotros o que yo sé que han sido las que realmente han sido significativas para tomar diferencia y tener ese crecimiento. Uh-huh. Lo más importante, pues ser el especialista en ese producto. Una persona cuando se le rompe esa pieza en el coche, por ejemplo, busca en internet, si ya solo nuestra empresa se llama Mercaculatas, ahí ya está el especialista en las culatas. Uh-huh. Ahí ya empezamos con una buena diferenciación porque ya sabemos que somos el especialista en ese producto. Para despuntar más y ser más diferentes, coge el cliente, siempre nos llama, es una tienda online en el que lo que hacemos es recopilar los contactos de las personas que realmente tienen una avería de culata. Lo que pasa es que es un producto muy caro y hay que generar mucha confianza, entonces siempre derivamos a una llamada telefónica. En esa llamada telefónica, para ser diferente, ¿qué hacemos? Una serie de preguntas con un guión de ventas en el que yo voy sacando toda esa información del cliente de por qué lo tiene que reparar, si es rentable y le decimos de manera sincera, es decir, le ayudamos sin pedir nada a cambio, con un diagnóstico, realmente si ese mismo coche es rentable repararlo o no. Uh-huh. Lo normal es, tú vas a una tienda de recambios, te dan el precio y te vas. O tú vas a una tienda, te dan Y el tú precio y te vas. ya verás si eso realmente tiene sentido o no tiene sentido. Y entiendo entonces que tenéis una estrategia de captación basada en un diagnóstico que hacéis por teléfono, ¿no? Eso es. De exactamente qué necesitan y si es rentable o no eso que les vais a ofrecer. El producto, el coste es lo que estaba comentando antes, unos 800 o 1000 euros. Pero tú cuando empiezas a sumar la mano de obra del taller, las juntas que hay que montar, aparte de la culata, se te sube el ticket siempre a unos 2000, 3000, 4000, dependiendo de qué coche sea, y es pues muy impactante para el cliente porque es un ticket que hoy en día pues a cualquier persona lo primero que oye esa cifra y le cierra. Y que Claro. estamos dando cuenta que es, de hecho al cliente final no es muy fácil explicarle un taller, le da el precio y le da el sopapo y claro, el cliente final se queda asustado y se busca en internet, pues qué pieza se me ha roto, ¿cómo puede ser tan cara? Y después luego está, Con 4.000 euros me puedo comprar un coche de segunda mano prácticamente, ¿no? claro, y después está el propio taller, que no existe ningún distribuidor exclusivamente de culatas, no tienen
propio distribuidor. Entonces nosotros al estar en la vía online también tienen esa carencia y cuando nos ven dicen, jolín, si hay un distribuidor que se encarga exclusivamente de eso. Y esas serían un poco las dos vertientes y ese diagnóstico realmente con toda esa explicación y explicar incluso al taller. Muchas veces al taller le tiene que dar el precio del cliente final y ya le estás diciendo, oye, es que el cliente final no te lo va a reparar porque se le va a 4.000 euros. Dice, jolín, pues tienes razón. También le ayudamos mucho al taller a tomar esas decisiones de si repararlo o no repararlo. Más temas de diferenciación. Pues yo lo primero que entendí es que habría que sorprender al cliente. Hay que sorprender al cliente y que se sienta que nunca ha recibido un trato igual. Nuestra, yo tengo un manual de conducta en la propia empresa en el que vienen 10 o 12 mandamientos de lo que hay que hacer, pero de manera, ¿cómo lo llamaremos? Como los valores. Sí. Los valores de siempre pasión, siempre energía. Eso lo sumas a que ayudamos sin pedir nada a cambio, entonces ya somos diferentes porque no solo damos el precio. ¿Qué ocurre? Que ¿dónde está la gran diferenciación también después? Cuando llega el paquete a casa del cliente. El paquete le llega, pero cuando abre nuestra caja, ¿qué encuentra? 5 paquetes de gominolas, bolígrafos, pegatinas, tarjetas. Es algo que dice, jolín, pero esta gente se ha vuelto loca, no me manda un paquete de gominolas, no, me manda 5. De hecho, el siguiente producto, que lo vamos a sacar aquí en primicia ahora porque me ha surgido, vamos a mandar unas mochilas de tela a cada producto, a cada cliente. Vamos a pasar a cambiar los bolígrafos ya por mandar mochilas. Entonces eso al cliente le sorprende, se queda encantado y eso realmente es una diferenciación porque me llega al siguiente nivel, que es la recomendación y la repetición. Y ya con esas pinceladas de diferenciación, vamos, el cliente queda enamorado. Y me encanta, Saúl, el poder entrevistarte, porque, claro, uno piensa, ostras, juntas de culata, qué poco emocional, ¿no? Seguro que las personas que nos escuchan en esta entrevista estarán diciendo, he oído un mogollón de veces esto de diferenciarse, he oído muchas veces que la compra es emocional, pero siempre que pensamos en compra emocional, estamos como pensando, pues eso, en comprarme unos deportivos, en comprarme un reloj, en comprarme algo que ya de por sí no parece como atractivo. Y cuando pensamos en algo en principio pues muy formal, como puede ser pues eso, un recambio mecánico, dices, ¿cómo voy a generar emociones vendiendo un recambio mecánico? Y me encanta porque acabas de explicarlo tal cual, pues cómo generáis esas emociones a través de la sorpresa, ¿no? Al final, si tienes esa voluntad de seguir buscando una solución, de seguir buscando diferenciación, lo vas a encontrar, está claro. Y por eso en la formación de Level Up le dedicamos tanto tiempo a la innovación y a tener estrategias de diferenciación, de innovación, para que, bueno, para facilitar ese proceso al empresario, a la empresaria. Pero al final se trata de esto, de tener en tu cabeza que sí o sí la compra es emocional y que contra más seas capaz de tocar la patatita de la persona que está al otro lado, que tanto si te diriges a personas como si te diriges a empresas, al otro lado hay una persona, pues que hay que jugar con las emociones. Y en tu caso, pues es un ejemplo de estos que dices, joder, si Saúl puede en su negocio, cualquiera en cualquier negocio puede conseguirlo. Y te pregunto, Saúl, a través de esta diferenciación tan potente, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el camino, la evolución, el cambio? Pues yo empecé, de hecho, ha surgido este propio año, el 1 de enero, me tuve ya que montar la sociedad. Empiezas como, pues voy a emprender, voy a empezar. Y empecé pues simplemente como autónomo en mi casa, propio ordenador, a poder pues ir vendiendo esas culatas porque realmente tú no sabes dónde vas a llegar. Y después cuando echas la vista atrás, yo siempre lo digo a todos los compañeros y a toda la gente que me conoce, que realmente estás viviendo como si fuese un sueño. ¿Por qué? Porque en el primer año, de hecho, en la pandemia, encerrados, pasamos de 0 a 300.000 euros de facturación. Qué barbaridad. Es decir, es algo que ni yo era impensable. Era impensable. ¿Qué pasó? Que el
siguiente año ya tuve que empezar a contratar pues, a comerciales, a explicarles el guión de ventas de cómo había que seguir ese camino hacia que el cliente, pues a través de esa diferenciación, a esa pasión, esa energía, ese transmitir las emociones para que el cliente pues se sintiese ayudado y confiase en nosotros, pues ese segundo año ya pasamos a 600.000. Es decir, el segundo año ya de 300, el primer año 300, luego a 600.000. Y ahora que es el tercer año, este curso que va a acabar, estoy incluso ahora frenando un poco con la empresa porque no encuentro personas para la atención telefónica que sepan exclusivamente de ese recambio de las culatas. Y estamos en una estimación frenando yo la empresa porque la tengo que frenar porque no daría ese servicio que yo quiero. Vamos a llegar, Sí. vamos a final de año a llegar a unos 900.000 o 1 millón de euros de facturación. Caray, lo primero, enhorabuena, enhorabuena, Saúl, por este recorrido, porque es muy inspirador, muy, muy, muy inspirador. Además, una persona súper joven como tú, y en 3 años, bueno, pues generar este crecimiento, pero además desde la claridad mental, ¿no? Porque creo que se nota, las personas que nos acompañan hoy y los que vean la grabación, eh, van a ver, ¿no? La claridad mental y lo claro que tienes todo, ¿no? Pero que al final Claro. son, es romper con las ideas preestablecidas y tener claro que se puede y tomar acción. Y también traías en esto último que nos contabas algo muy importante y es la automatización y la delegación, ¿no? Evidentemente, hacer este crecimiento que tú has seguido, que tú has hecho, que es, pues eso, de 0 a 900.000 euros o más en 3 años. Joder, evidentemente que no puedes hacerlo solo, tu tiempo se acaba. Y para poder delegar hay que automatizar. Y eso también es algo que en la formación de Level Up le damos su tiempo y su espacio, porque evidentemente, eh, si no hay un proceso automatizado, es decir, ese guión al que has hecho alusión, ese guión para repetir una y otra vez por parte de las personas que te acompañan, repitiendo eso que a ti te ha funcionado y que sabes que es la clave para que en esa llamada se produzca la venta, pues difícilmente podrías delegar, ¿no? Cada uno estaría vendiendo de una manera, y probablemente los resultados serían muy diferentes, muy diferentes. Así que gracias, gracias también por traerlo. Y no sé qué hay en el futuro de Mercaculata y de Saúl. Antes de eso, Nerea, quería explicar un poco con una ¿Sí? creencia que me vino todo el mundo antes de montar la empresa. La pregunta era, ¿cómo te va a pagar una persona sin verte a través de transferencia bancaria en una llamada de 5 o 10 minutos presupuestos de 1.000, 1.500 o 2.000 euros? Ujú. Entonces, hay que tener unas cosas muy claras que el que nunca lo intenta, nunca lo consigue. Yo tenía muy claro que realmente al final era una cuestión de creencia limitante de las personas que me estaban ahorrando, decir, digo, ¿y por qué no van a pagar 1.000 euros por una transferencia bancaria si yo envuelvo ese guión de ventas y genero esa confianza de realmente hacerlo? De hecho, a día de hoy ya no tenemos que acudir a ese, ese salvavidas que son entra al business de Google a mirar las reseñas que tenemos para confiar en nosotros muchas veces. Ya es Ujú. potente ese guión de ventas o esa confianza que transmitimos que ese speech de acudir a ello ya ni se utiliza. Entonces yo siempre digo a todo el mundo que nunca digamos algo que no funciona si ni lo hemos intentado, porque Ujú. después de estar consiguiendo todo lo que estoy consiguiendo, acabas dando con mucha gente que te está escuchando lo que consigue y viene a ti y te pregunta cómo lo has hecho. Y me doy cuenta que mucho de lo que no se consigue por parte de las personas es porque tienen unas creencias de ni haberlo intentado. Es que hace años es que yo pensé, es que yo creí. Siempre hay que Ujú. echarse un poco para adelante o preguntar a la gente que lo está haciendo cómo lo ha hecho. ¿En qué se deriva al final? La formación. Fórmate con gente que consigue los resultados que tú quieres conseguir y que te explique cómo se hace. Y así de sencillo. Totalmente de acuerdo. Y gracias también por traer esta parte pues eso, de romper con las creencias, de lo que,
de alguna manera, incluso personas que ni tienen negocios, ni se han dedicado en la vida, ni saben de qué van los negocios, pero son los primeros que te dicen, no, no, esto que tú estás pensando en hacer no va a funcionar, te va a ir mal, vas a fracasar, para que lo vas a intentar, ni se te ocurra, ¿no? E incluso no ya empezar con el negocio, sino muchas veces cuando tienes el negocio y empiezas a buscar formas diferentes de hacer las cosas, también tienes como ese ruido mental alrededor de todo el mundo diciéndote qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y casi que saben mejor que tú, ¿no? Cómo van a resultar las cosas en tu propio negocio. Y al final, pues evidentemente es cerrarte, no a escuchar, pero sí a que eso empape o que a eso impida que tomes acción, que pruebes, como tú dices. Yo siempre digo, en mi casa los experimentos con gaseosas, siempre pruebas en pequeño para, bueno, tener esa idea grande de dónde quieres llegar. Sí, Empiezas en pequeñito, vas probando, te vas equivocando, te vas permitiendo aprender qué es lo que ocurre, cómo ocurre, lo pules y ya puedes dar un saltito a algo más grande, claro. seguir probando, seguir experimentando, seguir equivocándote, no tener miedo a cometer errores, ¿verdad? Que también es como algo que nos da muchísimo miedo el equivocarnos y sin embargo es la única manera de poder aprender y de poder Sí, avanzar. Así claro. que gracias también por traerlo y vuelvo a la pregunta que te hacía. ¿Qué hay en el futuro? Después de este pedazo de salto de 0 a 900.000 o más en 3 años, qué hay más para Mercaculata y para Saúl? Pues en mi punto personal estoy en una transformación muy grande porque ahora me está pidiendo muchísima información o me está demandando mucha gente porque me pasó que este año mi empresa quedó como las 10 mejores empresas de Cantabria en un concurso de emprendimiento. Ujú, Entonces, eso también alzó mucho la voz. Mejoramos como marca, pero realmente fue pues a través de nuestro trabajo quedar entre las 10 mejores empresas de Cantabria. ¿Qué ocurrió? Pues que a nivel personal yo me estoy dando cuenta que a mí lo que me nace también y lo que me apasiona es ayudar a otros negocios y que el tema de lo que estábamos diciendo antes, de trabajar la diferenciación, pero no solo de mi negocio, del resto, me encanta dar ideas, dar información, ayudar, tú has probado esto, tú has probado lo otro, es decir, cuando me pregunta la gente, ujú, yo doy todo porque me nace y porque lo que me encanta es ver cómo lo que yo estoy consiguiendo otro emprendedor, autónomo, empresario o el que quiera formar algo, un negocio, que sepa lo que yo siempre digo, lo más importante, el tiempo y dinero lo vas a poder conseguir realmente. ¿Qué ocurre? ¿En qué está derivando todo esto? Pues que al final voy a montar una consultoría de negocios para ayudar ujú, a emprendedores, a empresarios y demás, para esos primeros pasos o ese estancamiento o esa cárcel de estar en la ejecución y realmente sentir que no estás generando ese ujú. tiempo y dinero, es lo más importante. Tener la calidad de vida que tú quieres, pero realmente tener ese tiempo para poder vivirla con el dinero que realmente te está generando tu empresa. Y ese es en el punto que estamos Genial. ahora mismo. La idea quizás, bueno, seguir montando un siguiente negocio, poder seguir expandiéndote, Eh, imagino, ¿no? Es la idea. que Ujú, también quiero dejar claro que eso porque viene por la grandísima delegación que ya tienes en el primer negocio. claro. Eso no sería posible ni se me pasa por la cabeza si no tengo mi negocio bien automatizado, delegado y con esos procesos de empresa para poder no desaparecer porque realmente no quiero, porque me apasiona mi empresa y mi negocio, pero Ujú. poder dedicar mi tiempo a otras cosas que me apasionan también mucho. Y eso es muy importante y no se consigue si no tienes la formación adecuada. Y eso es así. Genial. Y como broche, como cierre final, eh, un consejo, un tip, un compartir información de valor, algo que quieras, bueno, pues regalar a las personas que nos están escuchando esta tarde. Pues lo que me está viniendo ahora recientemente, que me está pasando con mucha gente, que como yo tengo 29 años, pues al final te viene gente muy cercana de esas edades.
Ujú, pero que igual están pensando en emprender, no saben qué hacer, no saben cómo hacerlo. Yo siempre digo una cosa que es muy importante, es cuando alguien quiere emprender o quiera hacer algo, muchas veces el problema es la pregunta de ¿y qué hago? No tienen una pasión, no tienen un fin. Entonces yo siempre doy el mismo consejo, es decir, cuando tú estás haciendo algo y no sabes si realmente vas a estar ahí o no, yo siempre digo, hazte una pregunta. ¿Quiero estar yo aquí así hasta los 65 años? Eso es una pregunta básica. Es decir, yo lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿me veo aquí haciéndolo hasta los 65 ujú, años? Si es que, perfecto, no vas a durar ahí, y no sé si durarás un año, dos, tres, o te lo vas a tragar y vas a durar 10, pero no te va a apasionar. Siguiente punto, si no lo has encontrado, yo siempre digo que estés o pruebes diferentes trabajos y gremios. No pasa absolutamente nada. Vete probando, vete cambiando y muchas veces es que lo que te va a apasionar no lo has descubierto todavía. ujú. Ábrete, prueba cosas nuevas, mira a ver qué te puede apasionar, qué te puede llenar, ábrete a ello y en el momento que ya tienes eso, es decir, ya has encontrado tu pasión porque ya estamos diciendo cómo encontrarla, ya te ves hasta los 65 en esa situación, ahora es cuando ya tienes que mirar. Esto que me apasiona, ¿cómo lo puedo hacer yo de manera diferente? Ujú. Ya está. Ese es un poco el camino o el tip que yo diría para realmente llegar al fin de ello. Qué guay, genial, genial, Saúl. Un poco la idea, ¿no? Del propósito te pillará trabajando, te pillará experimentando, te pillará explorando, ¿no? No te va a pillar sentado en el sofá viendo la televisión o simplemente mirando las esquinas. Te tiene Y otra que pillar en movimiento, en movimiento. Otra frase que me gusta a mí siempre expresar a las personas es, si te vas de vacaciones, que cuando tengas que volver al trabajo, no te pienses que vuelves a trabajar realmente, que no sientas eso, ¿sabes? Mm, Eso realmente también es muy potente. Aparte de te ves aquí hasta los 65, sino, no, yo vuelvo de vacaciones y a mí no me cuesta volver de vacaciones. Y otro tip es que no te cueste levantarte por las mañanas. Si tú estás algo. O volver un lunes, ¿verdad? Que para muchas personas los lunes son como ese día de vuelta al trabajo y de, ay, Dios mío, se acaba el fin de semana. No, es que haya una continuidad entre ocio, entre familia, entre amistades, entre tu vida, que también incluya esa empresa, ¿no? Ese proyecto y lo que haces ahí. Genial, me encanta lo que compartes, Saúl, como todo lo que has compartido a lo largo de la entrevista. Yo creo que ha sido muy inspirador. Espero que las personas que nos estén viendo, pues que también compartan esta idea. De hecho, me encantaría si lo pusierais en los comentarios, porque, bueno, realmente creo que ver que las cosas se pueden hacer, incluso cosas que nuestra mente dice, no, ahí no, y tú demuestras que se puede y se puede, siendo joven, se puede, empezando en plena pandemia con tu empresa, se puede con un producto pues de un bajo nivel emocional, se pueden generar emociones, que se puede generar diferenciación teniendo un único producto, en fin, que nos has contado un montón de cosas que desmontan un montón de creencias que hay ahí fuera sobre lo que no se puede hacer y tú eres pues la expresión de que sí, de que es real. Así que muchísimas gracias por haber compartido este ratito con Level Up, con todas las personas que se han conectado y que verán la grabación. Y bueno, si quieres despedirte de la forma que tú quieras. Pues nada, yo simplemente dar a todos las gracias y a vosotros por la oportunidad de hacer esta entrevista. Genial, Saúl, muchísimas gracias y nos despedimos un lunes más de esta entrevista a esta persona, a esta empresa del Club 100K y muchísimas gracias a todos. Chao, chao, chao. Nos vemos muy Hasta prontito. luego. Hasta luego, chao.